denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en agendaldia.net. Bueno, representante, iniciemos precisamente la condecoración que le hace hoy el Consejo de la Ciudad de Cúcuta. Bueno, no estoy muy acostumbrado a ese tipo de actividades y le agradezco mucho al Consejo, especialmente más que por mí, por las personas que al lado de nosotros tuvo la consideración de hacerles un gran reconocimiento, especialmente esos médicos que han servido tanto a la ciudad y a la nación de manera científica en sus especialidades, a personalidades tan importantes como el doctor Salgar, no solo en el sector privado, sino en el sector público, ejerciendo la muestra de que ese ejercicio se puede hacer con decencia, no solo en lo público, sino en lo privado. Para uno es un honor acompañar ese tipo de personalidades, hombres tan importantes que han sido tan humildes y que terminaron siendo tan importantes como Tomás Wilches, que no solo sacó adelante su instituto Improsistema en educación técnica, sino la Universidad Simón Bolívar, y después de lo que le hace el desprecio y desconocimiento, después de tanto trabajo y esfuerzo para sacar adelante esa seccional, hoy emprenda una tarea que va a ser muy importante para el departamento, que es crear por primera vez nuestra primera institución universitaria del norte de Santander para el país, porque ahora seremos nosotros, cuando se cree, la que llevaremos las seccionales para Colombia, gracias a un hombre como él, que además viene de los sectores más humildes de la ciudad y hoy uno de los hombres más importantes, entonces para nosotros es un honor poder acompañar a ese tipo de personas y funcionarios muy pulcros y muy reconocidos por su servicio, como Luis Alberto, que fue un presidente de Junta de Acción Comunal y después de haber llegado a tantas dignidades, a un hombre como el doctor Jorge Villamizar, que hoy es mi amigo, que me derrotó además en la política cuando se enfrentó a mí en la asamblea y después, gracias a él en ese momento, también el acompañamiento de la política me hizo a mí congresista. Hoy somos unos grandes amigos y a mí me honra mucho poder estar al lado de ellos, más que esa condecoración que me da el Consejo, el honor que me da estar al lado de todas esas personas tan importantes para nuestra ciudad. Entonces, pues una gracia muy especial para ellos. 20 de julio inicia el nuevo periodo legislativo en el Congreso. El partido le da arropa el nombre de Alejandro Carlos Chacón. Bueno, la política todavía tiene mucho por decantar. El partido y los compañeros han determinado unos compromisarios de las diferentes vertientes políticas de Colombia. Yo soy uno de ellos en representación del Partido Liberal y estamos en las discusiones de los acuerdos para no desconocer los números que han tenido todos los partidos, incluido la oposición, y las diferentes vertientes ideológicas y de matices que tiene el Congreso de la República, y eso hace que empecemos a determinar cuántos y de qué partido van para cada comisión, de las 7 constitucionales, las legales, las dignidades durante los 4 años, cómo sería el equilibrio de ese poder de los diferentes partidos, en presidencia, vicepresidencia y por supuesto especialmente en las dignidades de la mesa directiva en el nivel central de las plenarias, o sea, presidente de Senado, sus vicepresidentes, los primeros años, los segundos años, los terceros años y de la misma manera la Cámara de Representantes. Hasta ahora estamos en esas discusiones. Se supone que el partido de gobierno querrá ostentar la presidencia del Congreso, que cuando se hace en pleno la hace el Senado de la República, y otro partido tendrá que acompañar el primer año de los partidos que estuvieran acompañando al gobierno. El Partido Liberal es el partido más grande en números en la Cámara de Representantes, no es lo mismo en el Senado, y creemos que es un derecho de nuestro partido acompañar en las mesas directivas a las diferentes bancadas, a las diferentes vertientes, y queremos indudablemente presidir el Partido Liberal el primer año en la Cámara. Eso no significa que
que tenga de por sí que ser yo. Cualquiera de los liberales tiene la misma oportunidad y las mismas condiciones y calidades para ser presidente de la Cámara de Representantes. A ver, en el ámbito local, el nombre de hoy del presidente del Consejo, Jaime Martey, suena muy bien para llegar a la alcaldía de Cúcuta. Es precisamente su movimiento. ¿Qué piensa hoy el representante Chacón? Bueno, a Jaime lo conozco de colegio, es mi amigo personal. Nuestro movimiento político se ha caracterizado por tener gente buena, no solo en las dignidades, sino también en la política, que trabajen fuerte, que sean buenos ejerciendo la función pública. Jaime lo ha hecho de la mejor manera, sin antes haber participado en política. Muchas de las ciudades en Colombia ya no están queriendo los políticos tradicionales. Jaime Martey no es un político tradicional. Jaime Martey podría decirse al día de hoy que aún todavía no inicia todavía a ser político, es un ciudadano que quiere su ciudad, que ha trabajado toda la vida desde muy joven en el sector público como funcionario sin ejercer la política. Nos tocó muy duro convencerlo que viniera a ser concejal, no quería. Necesitábamos un amigo que nos acompañara, ha sido un baluarte principal del movimiento, por eso yo he podido hacer y trabajar muy tranquilamente en el nivel nacional, porque ha venido a liderar especialmente nuestra vertiente ideológica dentro del liberalismo del norte de Santander de la mejor manera. Yo creo que es un fiel representante de lo que nosotros hemos querido ser, que es revivir el colmenarato, que fue una gran vertiente ideológica del Partido Liberal, y que en sus inicios el papá Eustorgio Colmenares, el gobernador Salgar, a quien lo condecoran hoy, son unos referentes muy importantes, y Jaime, su papá, siempre hizo parte de ellos también. Yo creo que antes que decidir nosotros los políticos quién va a ser alcalde de la ciudad, la gente ya empezó a decidir ella sin que nosotros les digamos quién es el que va a ser alcalde. Si Jaime sigue haciendo las cosas bien, la gente seguro lo irá a escoger, gústenos o no nos guste a los políticos. Y eso es algo que se está viendo no solo en el nivel local, sino a nivel nacional. La gente empezó a ver a los políticos que hacen las cosas bien, que trabajan con juicio, y parte lo ha venido demostrando en el ejercicio también de lo nuestro, que la gente empezó a votar más a conciencia. La gente empezó a preocuparse por quienes ejercen el poder y el liderazgo en este país y en las administraciones locales. Entonces, si Jaime quiere aspirar, solo tiene que seguir haciendo las cosas bien, ser juicioso, ser decente y no actuar de la misma manera que actúan los políticos tradicionales, y seguramente será el alcalde de la ciudad si la gente lo quiere. Ahora, doctor, hay expectativas en torno al gabinete del próximo presidente de los colombianos sobre la representación del norte de Santander. ¿Qué se ha hablado, qué se ha comentado, estando usted en una ala fuerte del Partido Liberal? Bueno, la verdad es lo que se está diciendo además por el propio presidente Duque. El Partido Liberal en ninguna de las conversaciones que ha tenido con el presidente Duque ha hablado absolutamente nada sobre dignidades políticas. Es claro que desde que él inició su campaña y terminó con éxito, no fue precisamente por el acompañamiento de la política tradicional, fue por un ejercicio de lo que ahorita decía de Jaime, de ser distinto. Indudablemente la cercanía al presidente Uribe, esa ideología que quedó solo en un lado y mucha del otro, hizo que tomara mucha fuerza, pero independientemente de eso, yo creo que pocos tocaban la guitarra, pocos cantaban, pocos eran queridos, pocos eran lo inteligentes y juiciosos que era él, pocos fueron tan buenos senadores como lo fue él, pocos habían estado en la administración pública sin ninguna tacha, y eso también hizo seguramente que hiciera la diferencia con los demás candidatos, y eso le da la oportunidad también de gobernar con mucha independencia, sin la posibilidad de que nadie le imponga absolutamente nada, y mucho menos los partidos políticos. Y los partidos políticos que estén dispuestos a acompañar este gobierno
es claro que lo tienen que hacer sin ningún tipo de representación política en el gobierno. Y yo creería que con lo que pasó, que no es los que votaron por Petro, sino los que votaron contra mucha de la clase política tradicional, es un mensaje que la gente quiere que cambiemos. Y si no cambiamos, nos cambian. Entonces, todos estamos dispuestos a trabajar de manera muy juiciosa en ese gobierno para que le vaya muy bien, o si no, en 4 años, seguramente las cosas serán muy distintas a las que son hoy. ¿Está usted en contra del tema del mico que le metieron a la carrera en Derecho? Yo siempre he cuestionado las diferencias y las inequidades que existen en las normativas en la aplicación de la ley. Es claro que la carrera del derecho, como cualquier carrera, requiere competitividad, requiere que sea la mejor, requiere tener exigencias, pero hoy un abogado tiene muchos requisitos mínimos para poder ejercer. Hacen consultorio jurídico gratuito, tienen que ir 6 o 1 año de trabajo especial de función pública también gratuito antes de graduarse, tiene que, después de terminar todas las materias, necesariamente que hacer al final de sus 5 años también unos exámenes individuales que le den la probidad en las materias de todo caso, algo que no requiere ninguna otra carrera. Y sin embargo, han venido estigmatizando también a los abogados, han venido estigmatizándolos como si todos fueran unos delincuentes, como si todos fueran unos ignorantes, y yo creería que esa no es la condición de tratar a un ciudadano ni generalizar la condición profesional de una persona. Con ese discurso le incluyeron un requisito más, que son un examen del Estado. La propuesta nuestra era que se dejara o el examen del Estado o se dejaran los preparatorios, porque era muy injusto que terminaran teniendo un requisito más cuando ya tienen mucho más de los que tiene cualquier profesión en el Estado. Entonces esa denuncia la hicimos. Hoy se lamentan en muchas facultades de Derecho. Nosotros anunciamos lo que estaba pasando, lo denunciamos nacionalmente, y sin embargo hoy los que están dándose cuenta de lo que sucedió y la injusticia con los estudiantes de Derecho hoy, que eran, creo yo, son más de 70.000 en Colombia, tarde están protestando por lo que hizo la ley, cuando nosotros con más de 3 meses de anticipación anunciamos lo que estaba promoviendo. Se estaba promoviendo especialmente por el Partido del Polo Democrático. No quiere decir que no requiera el examen del Estado. Me parece una forma muy buena de demostrar la probidad de un profesional, pero no cuando unos meses antes le exigen también todos los exámenes nuevamente de todas las materias después de cursar los 5 años. Era quitar esos preparatorios o dejar el examen, pero no los 2 requisitos. Y esa fue nuestra lucha en el Congreso de la República. Doctor Chacón, uno de los temas aquí de la región tiene que ver precisamente con la preocupación de ese decreto 2229, decreto conocido como de internación de vehículos. ¿Cuál es su apreciación o propósito de ese tema? Yo siempre he estado en contra. Estoy muy en contravía y de además criterios de vertientes ideológicas mías, porque yo creería que hoy en día, cerrada la frontera, todos los carros que están en la ciudad, es claro que lo tienen colombianos. Y podríamos hacer lo mismo que se hizo en otras épocas, en donde se nacionalizó el vehículo y que pague el carro, pero colombiano, los derechos y las obligaciones que tiene cualquier vehículo en este país, porque aquí no le vamos a nacionalizar un carro a un venezolano. El problema para hacerlo antes era que la frontera estaba circulando. Yo creería que la solución no es internar un carro para que usted no lo pueda mover ni siquiera de Cúcuta, tener que terminar pagando impuestos, tener que venderlo. Es el propio desconocimiento que tiene el gobierno nacional de lo que sucede en las fronteras. ¿Cómo es posible, ejemplo, que un Pamplona no sea frontera?
Y así está precisamente en las normas, en los decretos, no solo en ese, sino en los anteriores. Ni siquiera los productos de libre tránsito con Venezuela, cuando estamos precisamente en el desarrollo de la provincia de la García Rovira, por poner un ejemplo. Entonces, yo creería que la solución a esto no es eso. Yo siempre lo propuse, cuando fuimos a esa reunión, yo lo que propuse fue la nacionalización de los vehículos, como sucedió en el año, creo que 93. Si no estoy mal, el saneamiento aduanero, que es la legalización de los carros que encuentran aquí, que están en cabeza de cucuteños, de colombianos, y que paguen impuestos como cualquier otro, pero con los mismos derechos del vehículo y dándole la oportunidad que se le valoricen también los carros a la gente. Un carro venezolano no vale nada y lo van a pretender hacer valer como si fuera un carro colombiano. No estoy de acuerdo con eso. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en agendaaldia.net. Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en agendaaldia.net.